el anfitrión pues, está grabando, está bien, entendido. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos, a esta linda audiencia que se conecta en esta noche. Gloria a Jesús. Estamos más que contentos el habernos conectado una vez más para traer luz, traer enseñanza y traer un mensaje de esperanza y traer un mensaje de claridad a nuestras vidas, a las familias. Nos llegamos en esta noche a cada familia. Gracias por abrir las puertas de su casa o más por estos medios, vamos a decirle, a ponerlo así de esta manera. Y estamos más que regocijados, contentos. Tenemos un grupo de hermanos que se han conectado en esta preciosa noche para nosotros tratar un tema de tanto interés, un tema tan importante donde en estos días se están pasando tantas dificultades, especialmente después de una pandemia, donde hemos visto que aún las iglesias han sido afectadas devastadoramente, tremendamente, por muchas razones. Y una de las razones es que, como estuvimos hablando anteriormente en el grupo aquí, ¿verdad? Que la tecnología es una bendición, pero si no sabemos usarla sabiamente, pues puede causarnos algunos desajustes. Y en esta noche, pues, hemos invitado a un hermano muy estimado, muy querido, y tenemos con nosotros aquí a nuestro hermano Sandy Nova desde Venezuela, que tiene un mensaje en esta noche tan lindo, una enseñanza muy especial acerca de la importancia de nosotros congregarnos en las iglesias. Y con el subtema o el tema él tratará en esta noche, mi casa será llamada casa de oración. Nuestro hermano Sandy Nova desde Venezuela, que es predicador de la palabra de Dios, es compositor y cantante del Señor. Es decir, que es un hermano que tiene una gracia y una sabiduría de parte del Señor y que tiene lindo material muy edificante para nosotros. Así que le damos la bienvenida a nuestro muy distinguido y muy querido hermano Sandy Nova con nosotros. Adelante. Hola, Dios le bendiga, bendiciones. Estamos felices, contentos de compartir este tiempo con ustedes y esperamos la idea de que podamos ser de bendición para todos los que nos ven en este momento, nos escuchan y en el futuro también. El tema casa de oración, fíjate que yo nunca le había puesto mucha atención al tema como para desarrollarlo, pero cuando empecé a estudiarlo es un tema interesante, porque cuando habla del tema de casa de oración, eh, tenemos que preguntarnos por qué Dios llama a su templo casa de oración. Y a veces cuando leemos fuera del contexto eh, la situación que se presentó con Jesús en el momento que fue al templo, a veces pensamos que fue la primera expresión
que se utilizó en un momento dado, que había sido Jesús el que había utilizado la expresión por primera vez, pero no, en realidad Jesús lo que estaba era citando al profeta Isaías en el capítulo 56, en el versículo 7. Todo ese capítulo es un capítulo que es profético. Entendamos que la parte profética no es que yo esté adivinándote las cosas a ti, diciéndote lo que te va a pasar o lo que te puede pasar. La profecía tiene que ver con las cosas futuras, pero también tiene que ver con la palabra que Dios desata sobre la vida de una persona, no necesariamente que estén como una especie de adivinanza o de decirte de las cosas que te van a venir o no. Toda la palabra de Dios, a partir del Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, tiene que ver mucho con profecía. Igual en el Antiguo Testamento se habla más de profecía que en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero asentar con esto es que la base que Jesús tomó fue la propia palabra para hacer defensa y para manifestar su indignación por lo que estaba sucediendo en el templo. Y lo que estaba sucediendo en el templo era que los campistas habían convertido la casa de Dios en un gran negocio. Era un negocio espectacular que producía mucho dinero. Ya no había preocupación por los sacrificios, sino cómo hacer para negociar. Entre las cosas que se hablan era que los sacrificios se entregaban las ovejas o se entregaban las palomas para hacer el sacrificio y en realidad no se hacían, sino que salían por la puerta de atrás y las revendían nuevamente. Y había un sinnúmero de cosas que estaban sucediendo en el templo que podríamos llamar el templo de Dios en ese tiempo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Jesús vivió en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús se indigna por la situación y él utiliza Isaías 56, el versículo 7. Esta declaración la hace Jesús en el momento en que estaban sucediendo estas cosas. Después del cautiverio, el profeta Isaías hizo esta declaración profética también, pero después del cautiverio se cumplió lo que él había dicho, porque en un momento dado se abrió un espacio para que los gentiles tuvieran un acceso no directamente al templo, pero sí en un lugar donde ellos pudieran, los principales, escuchar la palabra de Dios y poder ser de alguna manera, digamos que ministrado. El profeta Isaías en todos estos capítulos nos está hablando o está proclamando, está haciendo una declaración profética también de las cosas que iban a suceder en nuestro tiempo, es decir, en el tiempo de la gracia, en lo que nosotros llamamos la dispensación de la gracia, en el tiempo en que el Mesías se iba a manifestar. Los israelitas y gentiles serían bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos que ver el contexto histórico en que los gentiles no tenían acceso a la casa de Dios. Eran una especie de inmundos y por lo tanto no tenían acceso. Solo los judíos, o no, la palabra no sería judíos, sino los israelitas tenían acceso. Dios le dijo, los traeré a mi santo monte, esa es la declaración que él hace, y les daré gozo en la casa de oración. Y sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esa es la primera vez que se hace la manifestación o se escribe acerca de la casa de oración. También el libro de Esdras nos habla en el capítulo 5 sobre la casa de Dios, la casa de oración. El Salmo 132 también nos habla acerca de esto. Hay una parte importante en la adoración asociado con la oración. Es decir, cuando tú te presentas delante de Dios a orar, tú estás manifestando una actitud de adoración. A veces confundimos y creemos que la adoración es cantar. Nosotros que cantamos, que tenemos el arte, el don de Dios o este talento, mejor dicho, para la adoración, como le llamamos nosotros, para la música, pensamos que solamente a veces se cree, pero en realidad la oración es parte de la adoración. Y es importante que nosotros podamos entender estas cosas. Isaías 56:1 dice, cerca está mi salvación y pronto se revelará mi justicia, dice el Señor. Dios quiere que los excluidos de su casa, o sea, nosotros que éramos los gentiles, algún día se iba a manifestar que estuviéramos en el templo de Dios. Y ese templo, en realidad, seríamos nosotros, que seríamos la casa
de Dios. Ahora, en este tiempo, hablando de este tiempo específicamente, nosotros en Marcos capítulo 11, en el versículo 17, Jesús expulsó a los compradores, a los vendedores del templo, pero a la misma vez podemos aplicarlo a que si nosotros hoy en día el templo de Dios somos nosotros, entonces deberíamos también de meditar qué cosas Dios quiere sacar de nuestra vida para que nosotros seamos verdaderamente templo. La casa de Dios es el lugar donde Dios habita. Y la Biblia, en esta nueva dispensación, en este tiempo de gracia, la Biblia nos enseña que nosotros somos hoy el templo de Dios. Usted y yo, lo que me están viendo y lo que nos están escuchando, usted y yo somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, donde nos reunimos, el local donde nos reunimos. Es importante reunirnos. Y la Biblia dice que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él para bendecirnos, para hacerse presente, para gozarse con nosotros. Pero entienda que cuando la Biblia habla del templo, habla de nosotros. Y si habla del templo y hablamos de oración, entonces tenemos que aprender o debemos entender que debemos estar en una comunión constante con Dios. En el Antiguo Testamento, la gente para ir a orar o para ir a presentar el servicio a Dios tenía que obligatoriamente ir al templo. Una época que solamente en el templo se podía ir a adorar a Dios cada cierto tiempo. Pero hoy yo diría que se nos hace más fácil y también más difícil. A ver, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, Dios habita en nosotros y ya no necesitamos ir a un templo o a un lugar específico para poder orar o adorar a Dios. Y como le dije hace ratito, sí es importante estar allí porque la reunión, y hablo de los locales, donde nos reunimos y donde somos expectantes de lo que Dios puede hacer, y también aprendemos y somos dirigidos y somos canalizados en las cosas del Señor. Para eso nos reunimos, para eso somos canalizados. Pero es importante que usted entienda que donde tú estés, en el lugar donde tú te encuentres, allí es un lugar importante para que tú puedas orar y hablar con Dios. Porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. Cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, en el tiempo de la nueva dispensación, la gracia que Cristo descendió sobre nosotros o colocó como sobre nosotros, nos convirtió en un lugar donde Dios quiere que le adoremos, que es nuestro templo, que somos nosotros. Nos dice Hebreo capítulo 3 en el versículo 6, dice: Cristo es el Hijo de Dios, está sobre la casa de Dios. Se lo repito, Cristo, el Hijo de Dios, está sobre la casa de Dios y nosotros somos su casa. Es decir, lo que significa es que Cristo está sobre nosotros, porque Cristo es el Hijo de Dios y está sobre la casa. Y dice Hebreos, y nosotros somos su casa. Entonces dice, aferrándonos firmemente a nuestra confianza y esperanza. Eso nos enseña que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. También Pablo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, nos dice que estamos siendo edificados como piedras vivas en una casa espiritual para hacer un sacerdocio santo. También dice, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, dice que estamos siendo edificados. Hay un proceso en nuestra vida que Dios no ha terminado, y dice como piedras vivas, es decir, que somos piedras donde Dios está haciendo fundamento. Dice, en una casa espiritual, la casa a la cual Dios está edificando, ¿verdad? Somos piedra que Dios está utilizando para edificar una casa espiritual, para hacer un sacerdocio santo, es decir, para vivir apartado, porque eso es lo que significa la palabra santidad. Ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que significa es que ya tú no tienes que hacer sacrificios de animales para que Dios perdone tus pecados, te restaure, te bendiga, o Dios haga algo especial en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio que hacemos, lo hacemos a través de la oración y a través de nuestra vida. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, Dios, en primera de Pedro dice, Dios ya no vive en tiendas o edificios hechos por manos de hombre. Porque en el Antiguo Testamento, precisamente, cuando Salomón edificó el templo,
que David soñó por edificarlo, pero no pudo porque sus manos estaban llenas de sangre, como el propio Dios lo dice. Entonces, cuando Salomón edifica, Dios habita en ese templo, pero cuando Cristo muere y es resucitado, automáticamente nosotros conocemos acerca del velo. Dice que el velo se rasgó, que ese es simbólico. Lo que significa es que ya no hay prohibición al acceso delante de Dios, sino que podemos entrar, como dice la Escritura, con nuestro corazón abierto, en transparencia, mostrándonos cuánto o cuáles o cómo somos delante de Él, y Él nos va a recibir. Entonces dice, ya Dios no vive en tiendas, ahora Dios vive en nuestro corazón. Dice, o en edificios hechos por manos humanas, sino en la vida de todos aquellos que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora somos la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Y también en 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 19, dice, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Dios le ha dado, que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Es decir, tú y yo no nos pertenecemos. Tú y yo no somos simplemente carne y hueso, sino que también somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con esto. Este tiempo de pandemia, durante estos 2 años que vivimos de tanta crisis y tantas situaciones, pudo perfilar y pudo mostrar quiénes somos delante de Dios, pero no tanto quiénes somos delante de Dios, porque a veces pensamos que Dios permite las circunstancias y las dificultades para Él conocer nuestro corazón. Y eso es un error terrible. Se lo he escuchado a muchos predicadores. No, Dios permite las pruebas para conocerte, para conocer tu corazón. No. Ya Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice que nos puso un nombre. Por lo tanto, ya Dios nos conoce. Ahora, las crisis, las circunstancias que vivimos es para manifestarnos a nosotros mismos quiénes somos nosotros, qué tan afianzado estamos en la palabra de Dios, cuál es nuestro fundamento en el Señor. Y esta crisis que vivimos de pandemia, donde no nos podíamos reunir, se manifestó que había en nuestro corazón. Se manifestó si éramos almáticos, si éramos espirituales, si éramos movidos por las emociones. Hubo una manifestación en la iglesia y por eso muchas iglesias quedaron vacías. Muchas iglesias fueron abandonadas por la gente porque caminaban de acuerdo a sus emociones. Pero mucha gente también, aunque no se podían reunir, no podían ir a un local porque estaba prohibido en todo el planeta, mucha gente mantuvo su comunión, su relación con Dios en oración en sus hogares, en su casa. Lo que reafirma lo que estamos enseñando hoy. Tú no necesitas estar en un lugar específico para orar y para que Dios intervenga en un momento dado. Tú lo que necesitas y yo lo que necesito es tener una intimidad personal con el Espíritu Santo de Dios. Reitero, es bueno congregarse, es importante estar mancomunados, unidos en un mismo espíritu, porque allí dice que envía Jehová bendición y vida eterna. Pero no pongas en duda que cuando estás en el carro, que cuando estás en el trabajo, que cuando estás en la cama, que cuando te estás bañando, que en el lugar donde estés, tú te puedes convertir en un templo para Dios, o no convertirte, ya eres un templo para Dios, y que tú puedes exaltar el nombre de Dios en tu intimidad, donde quiera que esté. Es importante que tú entiendas que tu oración, Dios la escucha. Cuando la iglesia comenzó en el día del Pentecostés, ese día marcó la historia del cristianismo, marcó la historia de una nueva era, que ya no necesitaban ir al templo, allí el templo de Salomón, sino que Dios se manifestó en un lugar, en una pequeña casa, tranquilo allí, donde había un grupo de gente que estaba orando, que no tenían necesidad de ir al templo de Salomón para que Dios se manifestara. Y allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, allí empezó nuestra historia, que no la hemos terminado, pero allí se manifestó lo que realmente Dios quiere de nosotros, y es tener una intimidad con Él profunda. Tu intimidad y la mía depende de mi relación, yo como templo y Dios como Dios y yo a la vez como hombre que me
me pongo de rodillas, me inclino ante Él en el lugar donde esté, porque no tiene que ver con las piernas, no tiene que ver con el cuerpo, sino que puedo doblar mi corazón, inclinar mi corazón donde esté, para hablarle a Dios, para exaltar su nombre, para bendecirlo y Él escuchar mis peticiones y mi adoración. Dios le bendiga. Bendito. No te escucho, pastora. Qué lindo No te... tema de Ah, nuestro ministro Sandy Nova, hablando sobre este tema, sobre la importancia de congregarnos, hablando sobre un tema que, y dándonos a nosotros la apertura de poder tener esta serie hemos iniciado en esta noche acerca de la importancia de congregarnos, de un punto muy esencial y muy importante, es que reconozcamos, entendamos y sepamos que el Señor está buscando, ¿verdad? Adoradores, que el Señor está buscando una intimidad con el Padre, que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros podamos tener esa relación con el Señor, porque al nosotros aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y en todo lugar podemos tener esa intimidad con Él. Gloria a Jesús. La palabra del Señor en Primera de Corintios 10 nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria a Jesús. Lo más importante que debemos de asegurarnos es de que Jesús esté en nuestro corazón, porque al tener Jesús en nuestro corazón, Él está en todo lugar con nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él enviaría a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que estará con nosotros siempre. Y por eso nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, que nosotros busquemos tener esa comunión con el Señor. Y para nosotros podernos tener esta comunión, hay muchas maneras que nosotros podemos tenerla. Y una de ellas es asistiendo a congregarnos, a juntarnos unos a otros. Nosotros vamos a aprender vamos a aprender mucho en esta serie acerca de la importancia de congregarnos, porque muchos lugares no tienen sitio donde congregarse, pero muchos de nosotros sí tenemos el beneficio y la bendición de nosotros podernos congregar, de juntarnos, de poder compartir la cena, de poder compartir la palabra del Señor. Hay muchos beneficios, pero qué lindo que nosotros podemos ver en esta noche que lo más importante que nosotros debemos de tener y de preocuparnos es tener una relación con el Señor. Y esta es una linda manera de nosotros poder tener la apertura de esta serie. Y en estos momentos, pues, tenemos el panel Gloria a Jesús abierto para nosotros podernos comunicar y poder algún comentario, algo que alguna persona desea compartir. Así que adelante. Recuerde de activar su micrófono. Dios te bendiga mucho, Judy, y todos los que están Amén. escuchando. Sí, me gocé tanto con el tema que estaba exponiendo nuestro hermano Sandy Nova. Y como dice, es lindo, tú sabes, saber que uno tiene al Señor en el corazón, pero cuando nosotros pues, nos congregamos como iglesia, hay una dinámica especial.
Yes. porque no solamente lo tenemos en el corazón, sino que dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Quiere decir que cuando nosotros nos congregamos como iglesia, no solamente tenemos el Señor en el corazón, no solamente estamos como templo del Espíritu Santo, sino que tenemos la visitación del Señor en medio nuestro. Y cuando el Señor está en medio nuestro, cosas maravillosas pasan. Y tantas cosas lindas que pasan en la casa de Dios. La mayoría de los himnos, yo soy compositor, y la mayoría de los himnos, yo he recibido la inspiración en la casa de Dios por una palabra que el pastor dijo, por una palabra que el hermano dijo, por algo que alguien testificó, me nació una alabanza. Yo siempre estoy corriendo, la gente dice, pero ¿y qué hace el hermano Benny que corre por aquí? Yo ando con mi grabadora y cuando me llegan esa inspiración, yo me voy al baño, me voy por aquí, me voy por allá y de una vez, pero eso pasa, me pasa tanto más, Judy, cuando yo estoy en la casa del Señor. Y qué lindo que nosotros pues estamos hablando en este tiempo, hemos tomado este tiempo para hablar de la importancia de nosotros pues congregarnos. Y para mí yo estaba aquí en el tiempo de la pandemia, nos reuníamos por el Zoom, pero yo anhelaba en mi corazón volver a estar en la casa del Señor. Y para mí es tanto gozo yo estar en la casa del Señor, que no sé, yo no me canso, yo puedo estar todo el día en la iglesia, yo puedo ir de iglesia a iglesia, a veces yo he estado en 4 y 5 reuniones en el mismo día y no me canso, porque siempre hay algo fresco, siempre hay algo nuevo cuando estamos congregados y acuérdate que somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos unimos como cuerpo de Cristo, porque muchas veces cuando estamos por aquí en la casa, a veces quizás tú eres pies y el pie está en su casa, quizás tú eres brazo y está en su casa, pero cuando nos unimos, estamos todo el cuerpo ahí unido y nos podemos ejercitar en el Señor. Qué bueno, yo le felicito, Judy, y seguimos adelante con este tema que está tan interesante. No, hay una dinámica tremenda porque me gustó mucho eso que mencionaste, Benny, hermano querido, que a mí me ha pasado eso también. Estando en la iglesia, yo he tenido que salir corriendo para afuera con mi grabadora para grabar esos himnos que el Señor nos da. Oiga, y hay un tema tan interesante, aunque no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver, porque en el aspecto de eso de componer himnos, el Espíritu Santo, pues inspira, el Espíritu Santo da, y a veces nosotros, ¿verdad? Como ministro del Señor en el cántico, hay personas que quizás no sé qué medio usan para escribir himnos, pero qué lindo cuando nosotros podemos, y uno de los beneficios que tenemos cuando nos congregamos, porque está la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? El templo, pero está el templo corporal, un edificio que lo hemos dedicado para el Señor, que lo hemos dedicado para recibir la enseñanza del Señor a través de los ministerios de la iglesia, porque esa es una de las bendiciones que tenemos, el ir a la iglesia. El Señor en Efesios instituyó, ¿verdad? Ministerios, líderes, que podemos sentarnos a escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Hay gente que piensan o dirán, oh, yo no necesito ir a la iglesia para aprender, pero el Señor capacitó personas para traer las instrucciones bíblicas. Quizás dirán, oh, pero yo aprendo en YouTube. Mire, el nosotros conectarnos por estos medios para aprender hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos recibir falsas enseñanzas. Hay muchos falsos profetas por ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero en la casa del Señor estamos como más seguros, ¿verdad? De la enseñanza, de la instrucción bíblica, de una enseñanza cristocéntrica, bibliocéntrica, donde el pastor cuida de su rebaño. Por eso el Señor instituyó pastores para que cuiden de su rebaño. Es decir, que debemos de ir a congregarnos donde nos vamos a sentir y dejar pastorear por un líder, gloria a Jesús, y otros líderes que componen todos los ministerios ya indicados
en la Biblia por el Señor. Y verdaderamente que eso me ha pasado. He tenido que salir para ir a grabar mi himno antes que se me olvide. Gloria a Jesús. No sé, Gloria a Dios. amén. ¿Alguien más si tiene? Creo que nuestro hermano Nova va a decir algo. Mira, yo creo que lo que tú decías al principio de la pandemia me trajo como un triste momento. Y es que, como te decía, la pandemia pudo haber exteriorizado realmente cuáles eran los fundamentos que tenemos nosotros como creyentes, en dos o tres vertientes. Una de ellas es el hecho de que a veces creemos o pretendemos de que Dios haga lo que nosotros queremos. Y cuando Dios no lo hace, nos molestamos con él como los muchachitos malcriados, tú sabes, el niñito malcriado que tú lo acostumbras a darle las cosas y el día que tú no se la das, él está molesto, se irrita. Y mucha gente dejó de ir a la iglesia porque Dios no hizo el milagro que estaba esperando con un familiar, sea padre, madre, primo, lo que fuera. Ahora, también exteriorizó cuánta pasión sentimos nosotros por ir a la casa de Dios. El problema ha sido con la iglesia en este tiempo es que se nos hace tan fácil el acceso a la predicación del evangelio, aprender el televisor y quedarnos en la casa escuchando un mensaje, que se nos ha olvidado la responsabilidad que Dios ha colocado en nosotros de estar unidos. Y eso que tú acabas de decir hace un momento, sobre cómo Dios depositó en nosotros dones, talentos, pero en especial los ministerios, donde depositó apostolados, apóstoles, pastores y un sinnúmero de ministerios, no lo hace con la intención de que tú te quedes en la casa, lo hace con la intención de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que la gente tenga conciencia de que cuando nos unimos yo soy un templo del Espíritu Santo de Dios y tú eres un templo del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros nos unimos, que estamos en la iglesia, juntos, en coinonía, entonces hay una manifestación aún mayor que la que yo puedo sentir personal. Hay un ambiente que se forma y es allí donde nosotros somos edificados. O sea, si alguien pretende que va a ser edificado a través de internet o como tú dices, a través de las redes sociales, pretendiendo aprender teología, va a ser una ensalada. Y de esa ensalada lo que puede salir es un dolor de barriga. Pero cuando somos edificados es cuando nosotros decidimos ir a la iglesia y compartir. La iglesia no es un capricho de esta generación o de este siglo. La iglesia es el fundamento que Dios estableció para proclamar este mensaje. Y aunque en el pasado no habían los apóstoles y los discípulos, no tenían los templos donde reunirse, sino que se reunían entre casas y este tipo de cosas. Pero la idea era que nos mantuviésemos unidos y que pudiésemos pasar de una generación a otra el fundamento de la palabra de Dios. Una de las cosas, hablando de la casa de Dios y de la oración, una de las cosas que más me llama poderosamente la atención son los momentos de Jesús en sus oraciones. Los momentos de Jesús vas a notar que son fundamentales, que son en momentos de dificultad para él. Pero en la oración del Getsemaní hay una expresión que Jesús utiliza que me llama poderosamente la atención. Él dice, Padre, yo no quiero que tú lo quites del mundo. Yo lo que quiero es que tú lo mantengas juntos, unidos, como uno, como tú y yo somos. Entonces, a ver, la única manera y forma que podemos nosotros pasar de una generación a otra la palabra de Dios sana, edificante, es a través de la coinonía, de la reunión, de poder compartir en armonía. Y nosotros los seres humanos somos seres sociales, donde necesitamos estar rodeados de alguien. Y si es así lo que estoy diciendo, y así dicen los psicólogos, y así dicen los científicos, que nosotros necesitamos estar unidos, algún grupo tú te vas a tener que unir. Entonces, o estás con la gente que ama al Señor, con la gente que ha buscado vivir apartado para Dios,
eso es lo que significa santidad, vivir apartado para Él, o vas a terminar con la gente equivocada. Por lo tanto, la gente tiene que entender, los hermanos en Cristo tienen que entender que usted no es teólogo y que usted necesita la ayuda de su hermano, que lo motiva, que le da una palabra de fe, que ora por usted, que oramos los unos por los otros, que imponemos las manos para que uno o otro sea sanado. Entonces, eso produce en la iglesia una relación de intimidad que solamente se puede tener a través de la presencia, unidos todos. Y cuando hablo de la presencia, hablo de tu presencia en la iglesia, porque a través de internet es difícil obtenerlo. Y sabe, algo que me llama la atención es este tema y este versículo de la Biblia donde el Señor Jesús estaba, donde Él llegó, fue al templo, fue a la sinagoga, y allá era donde se reunían, ¿verdad? Entonces, ese llamado que hace el Señor Jesús, mi casa será llamada de oración, gloria a Dios. Eso nos da a nosotros mucho ánimo y nos da a nosotros también un despertar al llamado a la intimidad con Dios, la oración, el llamado a la oración. Eso es algo profundo, hermanos, porque nosotros no podemos, para nosotros poder tener un desarrollo y poder ser efectivo en nuestra vida cristiana, la oración es la clave. Y una de las dinámicas especiales y tremendas que hay en cuanto a la oración es el orar los unos por los otros. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Cuando nos reunimos. En esta dinámica de este tiempo, antes, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en las sinagogas, luego estuvieron de casa en casa. Ahora tenemos templos, gracias al Señor por eso. Hay otros lugares que lo que también todavía su servicio lo hacen en hogares. El asunto es dónde nosotros nos reunimos, dónde nosotros asistimos. Hay una responsabilidad, como dijo nuestro hermano Nova, ¿verdad? Como creyentes, una responsabilidad para nosotros poder cuidar de nuestro hermano, estimularlos. Mire, vamos a tener unos temas emocionantes. Yo veo aquí a nuestro hermano Ángel David, no sé si él quería compartir algo o alguien más, si tiene un comentario. Ya estamos casi culminando, pero este tema está tremendo. Así que dele share, comparta, hermanos, que esto es de mucha edificación. No se oye. Ok, buenas bendiciones a todos. Amén. Un placer, pastora, allá, ver a mi amigo Sandy. ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Saludos. Añitos sin vernos. Así es, sí. Qué gusto, Benny. Un placer, y a todos los que están conectados. Interesante el punto tratando que Sandy estuvo tratando. Muy interesante y muy neurálgico lo que trató acerca de lo que somos como templo en lo espiritual, pero también lo importante de nosotros poder congregarnos. No podemos ignorar algo, es que realmente toda la iglesia es un ente viviente que palpita, que tiene, que tiene sentido como cuerpo. Por eso se nos dice un cuerpo. Nosotros somos un ente viviente que respiramos, que palpitamos, y todo ente viviente como decía Sandy, adopto esa parte de que somos sociables. Dios nos hizo sociables. Entonces también hay algo. Como gente viviente, todo el mundo tiene una parentela. Todo el mundo tiene un abolengo. Tiene de dónde vino, de dónde va. Todo el mundo tiene un lugar específico de dónde se le encuentra, de dónde está. La iglesia, no, que somos tú y yo, no podemos ser la excepción en ese sentido. Así es. Entonces, es importante entender que el congregarnos es de suma vitalidad y de suma importancia para nuestra supervivencia como cuerpo. Dentro de lo que es la fe, nosotros la que profesamos y a quien le servimos, que es Dios. Entonces, de ahí es que tenemos que nosotros buscar la manera siempre de tratar, de buscar
ese lugar donde nosotros podamos identificarnos y donde nosotros podamos hacer nuestra función como cuerpo. Porque como cuerpo es separado. De hecho, separado no es cuerpo. Cuando a una gente le llevan la mano, no es cuerpo. Esa mano no puede hacer nada. Se mutiló, se acabó, se murió por completo. Esa función se acabó ahí. Entonces, nosotros tenemos que identificar en nuestras vidas en qué lugar nosotros vamos a decidir servir como cuerpo. Y ahí es que entramos en lo que es la congregación, en lo que es congregarnos. Y de ahí que era la importancia desde un comienzo, desde el principio, aún en la antigüedad de David y todo eso, vemos que David fue el único rey que se empeñó en mostrar y hacer el querer tener un templo para Dios. Pero no solamente David, sino que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés era parte de lo que era como un ensayo de lo que Dios quería hacer como templo. Entonces, todo gente o ser que se adora, por ende, tiene un lugar específico donde se le va a rendir tributo, donde se le va a rendir pleitesía, donde se le va a adorar a ese ser que se toma como adorado, como ser que se adora, como Dios, como su Dios. Todo, si vemos, los budistas tienen su lugar, tienen su templo. Si vemos, aún los satánicos tienen templo. Todos los brujos tienen su templo, tienen su lugar de donde va la gente a buscarlo. La iglesia de Cristo, como tal, somos un cuerpo viviente que realmente, aparte de eso, como células vivientes individual, que es la única cualidad que nos separa de toda la religión que hay, es que tú y yo como gente y como células, como parte de un cuerpo de Cristo que somos, que se concerta en todo el mundo universalmente, tú y yo podemos hacer vida individual y contagiar a otros y invitar a otros y tener intimidad con el Dios que nosotros adoramos, he decidido adorar, que quién es Jehová Dios de los ejércitos, Hachén, el Elohim, el que nunca, Jehová, ese Dios, el Dios de Jacob, de Israel, ese es el Dios que nosotros le servimos, lo cual tenemos una ventaja que no necesitamos tampoco hacer, ni tampoco podemos poner como excusa, como dijera el hermano Nova, mi amigo Nova, que no necesariamente tenemos que buscar una excusa para no adorar a Dios, para no adorar al Eterno, porque nosotros, aunque no estemos en un lugar físico, quizás no estamos con nuestros hermanos, pero sí tengo la capacidad que como célula viviente, aunque no esté individual, quien me da la vida a mí de yo mantenerme firme en mi adoración, se llama Jehová Dios de los ejércitos y el Espíritu Santo. Él habita en todo lugar y donde quiera que estemos podemos levantar altar y darle gloria y darle adoración a él. Entonces tenemos que nosotros entender eso. Ahora bien, termino con esto. En la parte congregacional, todo sociedad y todo lo que se llame ser grupo, todo lo que se agrupa tiene que tener una dirección física y un lugar físico a donde esa gente se identifica y donde se conoce y donde se delega o donde se delinea y donde va a hacerse el ejercicio a lo cual las personas profesan. Por eso vemos que la logia, tienen su lugar donde ellos van, hay un momento de reunión. Donde vemos, los sindicatos tienen un lugar donde se reúnen sus sindicatos a delinear sus planes, sus proyectos. El lugar de nosotros reunirnos es el templo. Y es vital, porque nosotros en el templo, ahí es que nosotros vamos a recibir de Dios, es donde nosotros vamos a esbozar lo que dijera Sandy,
lo que primero practicamos como célula individual en mi casa, como adorador individual, lo practico en mi casa. Ahora yo voy con mis hermanos a esbozarlo en colectividad para que conjuntamente podamos nosotros darle adoración al Rey de Reyes. Lo dejo ahí porque yo Gloria a tengo una Dios. parte también. Gloria a Dios, muy interesante. Una linda manera para nosotros, pues, dar conclusión a este hermoso tema, este hermoso tiempo que hemos tenido juntos. Nuestro hermano Sandy Nova, que ha dado apertura a esta serie tan importante, tan necesaria. Les animo que pueda compartir, llamar a un hermano, hablarle, porque eso está de mucha edificación. Gracias a nuestro hermano Ángel David, cantautor también, y también predicador de la palabra. Toda esta gente aquí son ministros y cantantes, la mayoría, para la gloria del Señor. Gracias al Señor por tantos talentos que el Señor tiene su gente. Así yo digo, el Señor tiene su gente. Y gracias al hermano Ángel David, que él tendrá la próxima conferencia a la cual él ha dado el inicio. Él ha abierto, ¿verdad? Y va a estar con nosotros, Dios mediante, la próxima semana. El miércoles vamos a tener una hermana, 2 hermanos que van a traer una conferencia maravillosa, y son unos temas tremendos. Y uno de los temas que vamos a tener es coinonía entre los hermanos, estimularnos en amor. Y luego el jueves va a estar con nosotros Ángel David, con la bendición de congregarnos, que él va a abarcar más este tema. Así que todos hermanos, cada uno de ellos tienen mucho tesoro y mucha bendición para repartir, así que no se lo pierda. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a hacer una oración dándole gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido reunir y tener este tiempo maravilloso, Señor, donde, como decía nuestro hermano Benny Polanco, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estoy yo. Y aquí hemos estado, Señor, enseñando tu palabra, Señor, hablando de un tema tan crucial, tan vital y tan importante, Señor, acerca de la importancia de nosotros podernos reunir como cuerpo, Señor, corporalmente, podernos reunir para sentir el calor de nuestros hermanos y poder crecer, Señor, y ser edificado, Dios del cielo. Y hemos abierto con este tema tan importante por nuestro hermano Nova, acerca, mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Oh, gracias, Señor, porque donde hay oración, Señor, se está dando, Dios eterno, se está abriendo paso para que tu gloria se manifieste y pueda haber gran bendición en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por cada uno de estos hermanos, Señor, que nos sentamos a la mesa, nos sentamos a sus pies para poder aprender los unos por los otros. Y a ti te damos la gracia, Señor, porque tú eres que trae luz, iluminación y revelación, Padre, a cada uno de nuestros corazones. Bendice los oyentes, y si hay alguna vida que no te conoce, Señor, en estos momentos toca su vida y su corazón para que puedan venir a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. No deje de ir a su iglesia, porque hay bendición y vida eterna, y hay alimento en la casa de Dios para cada uno de nosotros. Así que hasta la próxima semana. Benny, Ángel.